Bienvenidos. El día de hoy veremos Introducción a los integrales. ¿Recuerdan cuando calculaban el área de figuras geométricas como la del rectángulo? Era muy sencillo, solo teníamos que multiplicar su base por su altura. En este caso, como la base es b y la altura es h, pues su área será b por h. Esto nos daría el área de ese rectángulo. Era muy sencillo realmente. Pero ¿qué pasa si tenemos que calcular un área más compleja como la siguiente? ¿Lo ven? Observe el área A con el color azul. No se parece a ninguna figura geométrica de las cuales aprendimos a calcular su área en la escuela, ¿cierto? Lo que tenemos en el gráfico no es otra cosa que la función f de x igual a x al cuadrado, o la parábola, ¿la recuerdan? Y para calcular esa área debajo de la curva, con el color azul necesitamos utilizar integrales, pues las integrales no son más que el valor de un área. Las integrales nos sirven para calcular valores de áreas. Pero, ¿cómo se calcula? Para que lo entiendas mejor, voy a explicarte con un ejemplo. Observe el gráfico. Para aproximarnos al valor del área azul, utilizamos figuras geométricas que ya conocemos y sabemos calcular como lo son los rectángulos, pero sobran pequeños triangulitos por encima de cada rectángulo, ¿verdad? Para aproximarnos mucho más, debemos crear más rectángulos, o lo que es lo mismo, dividir en rectángulos cada vez más pequeños, como lo verás en la figura siguiente. Como puedes ver ahora, el espacio entre los rectángulos y la curva es mucho menor, y si seguimos dividiendo en muchos más rectángulos, la distancia será cada vez menor. Pero, ¿cuántas veces podemos hacer esa división de rectángulos? La respuesta es infinitas veces. A esto Sir Isaac Newton lo llamó cálculo infinitesimal, ¿sí? Así como lo oyes. La suma de esa cantidad de n rectángulos es denotada por S sub n. Y como representa el valor del área, la escribiremos así. A igual a S sub n. La integral va a ser exactamente esa idea, partir el eje X en una cantidad n de pedacitos y desde allí trazar rectángulos y sumar esas áreas que a medida que aumentamos su cantidad nos aproximaremos al área debajo de la curva. Eso lo podríamos escribir de la siguiente manera. En este ejemplo, A es igual a la suma Sn, que es igual a la integral que va desde 0,6 hasta 1,4 de la función x cuadrado de x. A esta suma Sn también se le conoce con el nombre de suma de Riemann. Tomando en cuenta que en este caso la función es x a la 2 o x al cuadrado, en el eje x el área azul va desde 0,6 y termina en 1,4, o sea, el intervalo 0,6 hasta 1,4. Es cerrado porque incluye 0,6 y 1,4. Entonces tendríamos la integral determinada de la función x a la 2 en el intervalo 0,6, 1,4. ¿Lo ves? A estos valores se le conoce como límite inferior y límite superior. En este caso, el límite inferior sería 0,6 y el límite superior es 1,4. La notación general de integrales sería así. El símbolo de integrales, los límites a, b, f de x de x. F de x es llamado integrando, que es la función de la cual queremos determinar el área. Dx nos muestra que la integración es en torno a la variable x. Por ejemplo, si nuestra variable fuera z, tendríamos a dz. A ser el límite inferior, como ya dijimos, y b ser el límite superior. Ahora veremos signos de la integral. Hay que tener cuidado y prestar mucha atención a los signos de las integrales, porque no siempre el área de una función a integrar va a estar por encima del eje x. Hay casos en que se encuentra por debajo del eje x.
dándonos la integral con un valor negativo en esa parte. Veamos un ejemplo. Si observamos la función, esta tiene dos partes. Una positiva o por encima del eje X, que está representada por el área color rosa, y otra que está por debajo del eje X, representada por el área azul. En este caso, lo más recomendable es hacerlo en dos pasos si queremos calcular el área total. O sea, calcular el área rosa y el azul por separado y luego unirlos. Nos quedaría la integral de a hasta b de f de x, que es igual al área rosa menos el área azul. Y eso va a ser igual a la integral desde a hasta c de f de x menos la integral desde c hasta b de f de x. Ahora hagamos un ejercicio. Representar gráficamente la siguiente integral. Es la integral que va desde menos 2 hasta 3, límite inferior menos 2, límite superior 3, de la función x. Dx nos indica que la función tiene como variable x. Observemos el gráfico. Este es el gráfico de la función x. Nos ubicamos en el eje de las x. El límite inferior, que es menos 2, y el límite superior, que es 3. La solución va a ser todo el área azul que vemos en el gráfico. Observa que una parte es negativa o por debajo del eje x entre menos 2 hasta 0. ¿Lo ves? Y está por encima del eje x desde el 0 hasta el 3. Este video te ayudó, pero ¿y si pudieras aprender todo así de rápido? Con guías claras y ejercicios que ahorran horas de estudio. Clic en el link aquí en la descripción y accede ahora a nuestra plataforma, donde dejamos de lado lo innecesario para que estudies solo lo que realmente importa, porque el tiempo vuela y tu examen también.